Hola chicos, la serie La casa que naciste es tu destino continúa con mucha ilusión. Entonces, ¿qué pasará en el nuevo episodio de La casa que naciste es tu destino? ¿Cuál es la oscura conexión de Genghis con el Mahdi? Se revelará el verdadero rostro de Zengiz. Zeynep dejará su trabajo. Se retirará Özlem entre Zeynep y Bar. ¿Cuál es ese desarrollo sorprendente sobre el anhelo? Todo y más en nuestro vídeo. Si tú también quieres que Zeynep sea una mujer fuerte y tomes una decisión entre Mehdi y Bar, no olvides dar me gusta y compartir el vídeo. Para aquellos que dicen que la serie nunca debería ser final, expresen sus pensamientos en los comentarios. ¿A cuántas personas les gusta esta serie? Veamos. En el último episodio, los estados inestables de Zeynep hicieron que todos se enojaran mucho. A pesar de estar con Bar, su preocupación y pensamiento sobre el Mahdi causó una reacción en la audiencia. Sabemos que Zeynep no pudo soportar el encarcelamiento inocente del Mahdi a pesar de todo, y al poner en riesgo su relación con Bar, asumió la defensa del Mahdi. Cuando Bar se enteró de esta situación, al principio estaba muy destrozado y no podía entender. Después, trató de entender a Zeynep y caminaron juntos por este camino. Bar acordó ver a Mehdi y Zeynep solo como clientes y abogados. Por ahora, la relación entre Bar y Zeynep no se ha visto afectada por este caso. Pero los eventos que siguieron y la debilidad de Mehdi y de Zeynep hicieron que todo se confundiera. Especialmente en el último episodio, Bar vio la debilidad de Zeynep por el Mahdi con sus propios ojos. Estaba muy incómodo con esta situación, pero no podía hacer nada. Continuó entendiendo a Zeynep y se esforzó por no meterse dentro de sus límites. Aunque Bar está celoso de Zeynep, no puede decirlo abiertamente. Porque tiene miedo de la reacción de Zeynep. Estos eventos hicieron que Bar temiera perder y le propuso matrimonio a Zeynep. En Zeynep, la situación fue la contraria. Después de hablar con Özlem, Zeynep se dio cuenta de que no estaba enamorada de Bar. En este proceso, habría sido Zeynep dejarla, no proponerle matrimonio a Zeynep, Baharis. Pero sucedió lo más temido de Zeynep. Baharis ofreció matrimonio. Todos notaron la frialdad en el rostro de Zeynep. Se desconoce qué hace el guionista en los siguientes capítulos. Sin embargo, creo que si Zeynep continúa de esta manera, provocará una gran pérdida de audiencia. Si tú también apoyas esta idea, comparte el vídeo para que podamos mostrar nuestra fuerza a los guionistas. Vayamos a la persona que hizo que el Mahdi obtuviera este poder. Pronto se revelará el verdadero rostro de Zengiz, quien salvó a Mehdi de la vida en prisión y le ofreció una nueva vida rica a cambio de cooperación. Zengiz pintó los ojos del Mahdi durante su encarcelamiento. Le ofrecía poder y dinero ilimitados. El trabajo realizado nunca se mostró. Solo se dijo, no tenemos nada que ver con el Aram. Sin embargo, era obvio que había un Aram. Pintó los ojos de Zengiz Mehdi y comenzó a usarlo en sus propios asuntos. Porque Zengiz es el asesino del padre de Mahdi. El Mahdi aún no comprenderá que se equivocó al confiar en este hombre, a quien llamó padre. Pero pagará un precio muy alto por esto. Así, Zengiz seguirá pareciendo una buena persona al Mahdi e intentará oscurecer su vida. Por otro lado, independientemente de la decisión de Zeynep, seguirá trabajando en la empresa de Bar. Porque Zeynep dejar la empresa significa dejar la serie para Bar. Dado que esto no sucederá, los lazos de Zeynep con Bar no se romperán. Al igual que Sabas, Özlem participará en el negocio de la empresa. Con la llegada de Özlem, la tensión aumentará y habrá conflictos entre Özlem y Zeynep de vez en cuando. Aunque Özlem ama a Zeynep con el tiempo, su lógica prevalecerá y pensará que Zeynep no es adecuado para la paz. Mehdi todavía no ha podido olvidar a Zeynep. Continuará estando cerca y se hará cargo de Zeynep de alguna manera. Bar también se verá afectado por esta situación. En los últimos episodios asistimos a las tensas escenas entre Cemile y Noah. Mientras Na está luchando por Cemile y su familia, Cemile a menudo no ve esto y es injusto con Noah. Si bien Noah quería una vida tranquila y serena, se encontró sumido en un gran caos. Cada inmortalidad en la vida de Mahdi está arruinando el equilibrio de Cemile. En esos momentos, Cemile no puede actuar racionalmente. Si las actitudes de Cemile continúan, su matrimonio puede estar en peligro. Después de todo,
Noah también tiene paciencia y esta paciencia parece agotarse. Mehdi pronto conocerá la relación entre Bahar y Zeynep. Mehdi, que tiene que vigilar a Zeynep y Baharis desde lejos, sufrirá mucho. Si fuera consciente de que ya no podría estar con Zeynep, hará todo lo posible para proteger a Zeynep. Cuando Özlem se dé cuenta de que no puede mantener a sus hermanos alejados de Zeynep y su familia, comenzará a poner en práctica sus planes. Aunque Zeynep empezó a acercarse a Baharis en los últimos episodios, tras la llegada de Mehdi, Zeynep y el amor de Baharis recibirán un gran golpe. No creo que el Mahdi sea un buen personaje a partir de ahora. Porque según lo que está escrito en el libro, Mehdi es una mala persona por Zeynep y por eso creo que Mehdi se va a meter en más trabajo sucio y Zeynep no se librará de los líos. Por otro lado, Mehdi hará todo lo posible para no estropear la confianza del padre de Cengiz. Zeynep, por su parte, estará especialmente ansioso por las dudas que Nermin, Baharis y Emine tienen sobre el Mahdi. Por otro lado, aunque Zeynep piensa que comenzar una relación con Baharis es casi imposible al principio, se dará cuenta de que se siente bien estar con Baharis a tiempo. Özlem se enfrentará al amor de Bahar y Zeynep como un gran obstáculo. Entonces, cree que Zeynep podrá aprobar el examen de Özlem. Zeynep elegirá a Baharis o Mahdi. Esperaré tus comentarios a continuación. Veamos qué piensas sobre esto. Sí chicos, hemos llegado al final de este vídeo de análisis. Si quieres más vídeos de análisis sobre la serie de televisión Born is Your Home is Your Destiny, puedes apoyar mi canal suscribiéndote a mi canal. Al activar la campana de notificación, puedes recibir una notificación en primer lugar.